Buenos días, mis amores, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Espero que hasta este momento se encuentren llenos de salud, ¿verdad? Al lado de sus familiares. Hoy vamos a tener la clase de naturales por este medio, ¿verdad? Lamentablemente no la pudimos hacer por medio de Zoom como las anteriores, pero igual vamos a recibir las clases. Hemos estado viendo los órganos sensibles a la luz, ¿verdad? Los órganos sensibles al sonido, o sea, hemos conocido del sentido de la vista y hemos conocido el sentido del oído, ¿verdad? Auditivo, el sentido auditivo. Hoy vamos a conocer dos sentidos que están relacionados completamente, que están conectados completamente, que es el sentido de el olfato con nuestro sentido del gusto, ¿verdad? Nuestro sentido del olfato está conectado con el sentido del gusto. Cuando usted llega a su casa, ¿verdad? Y huele la comidita que mamá le está preparando, o su abuelita, o la persona que le esté preparando la comida, esos olores viajan por medio del aire desde la cocina hasta su nariz. En su nariz, mis amores, hay órganos receptores de los olores que llevan esa información hasta su cerebro, ¿verdad? Pero para poder llevar esa información al cerebro, estos nervios producen una sustancia química, ¿verdad? Por eso, mis amores, es que el olfato y el gusto son fotorreceptores, son quimiorreceptores. Los ojos, como lo que perciben en la luz, se les conoce como fotorreceptores a los ojos, ¿verdad? Porque perciben la luz, son fotorreceptores. Pero el olfato y el gusto utilizan sustancias químicas para poder percibir olores y para poder percibir sabores. Entonces a eso se les conoce como quimiorreceptores. Entonces, mis amores, ¿cuál va a ser el órgano del olfato? Pues la nariz, ¿verdad? Nuestra naricita es el órgano del olfato. Y ella nos ayuda a identificar miles de olores que existen. Dentro de nuestra nariz existen dos membranas, ¿verdad? Una membrana que está en la parte de arriba y una membrana que está en la parte de abajo de nuestra nariz. Son como alfombras, ¿verdad? Que tapizan nuestra nariz. La tapizan por la parte de arriba y la tapizan por la parte de abajo. La membrana inferior, que es la que está abajo, es de color rojo, ¿verdad? Es de color rojo y es muy vascularizada. Cuando habla de que es vascularizada, significa que tiene muchos vasos sanguíneos. ¿Por qué tiene vasos sanguíneos? Pues porque cuando nosotros cuando nosotros respiramos el aire que está al exterior de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene 37 grados centígrados de calor. Ese es el calor corporal que nosotros tenemos si es una persona saludable, ¿verdad? 36, 37. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar donde hace frío, ¿verdad? Donde el aire es frío, ese aire frío no puede entrar a nuestros pulmones porque nos enfermaríamos inmediatamente. Entonces, el trabajo de esta membrana, el trabajo de esta alfombrita que les digo yo, es que al entrar el aire esté en contacto con los vasos capilares que contienen la sangre, que es la que nos calienta, y caliente inmediatamente el aire para que al entrar a nuestros pulmones ese aire ya esté caliente, ¿verdad? Y no nos vayamos a enfermar. Esa es la membrana de abajo. La membrana de arriba es color amarillo, ¿verdad? Es color amarillo. Y es en ese lugar, en la membrana amarilla, donde están los receptores o las células receptoras de los olores, ¿verdad? Esta es la que contiene las neuronas sensibles a los olores. Ahora, estas dos membranas, mis amores, se llaman pituitarias, ¿verdad? La pituitaria roja, que calienta el aire que nosotros respiramos, y la pituitaria amarilla, que es la sensible a los olores. Los receptores olfativos son
solo reconocen sustancias en solución, por lo que estas deben disolverse en la película húmeda que recubre las fosas nasales. Por eso que nuestras fosas nasales constantemente tienen humedad, para que el aire que nosotros, los olores que nosotros podemos respirar, que podemos sentir, se disuelvan en esta humedad, ¿verdad? Entonces, si se fijan en la página 107, miren mis amores, está la nariz, pero por dentro. A esto se le llama cavidad nasal y es hueco. Por dentro todo esto es hueco. Miren, la cavidad nasal. Estas son las fosas nasales. Por aquí entra el aire que nosotros respiramos y por aquí entra también los olores que nosotros sentimos. Miren, en esta parte de aquí, las fosas nasales, que son estos ojitos, estas ventanitas que nosotros tenemos. Unos las tienen más grandes que otros, ¿verdad? Y otros las tenemos más pequeñitas. Entonces, en esta parte de aquí, mis amores, es donde está la membrana amarilla y en la parte de abajo está la membrana roja. Aquí, en esta parte de acá arriba, mis amores, vamos a encontrar miren esto que aparece aquí. Esto que aparece aquí es esto, miren, como esta gota, es como una gota, ¿verdad? A esto se le llama bulbo olfativo. Bulbo olfativo. El bulbo olfativo, mis amores, por dentro tiene como unas ramitas, como unas raíces, ¿verdad? Esas raíces salen y entran en contacto del gas que entra a nuestra nariz, el gas con olor, ¿verdad? Que entra a nuestra nariz. Estas raícitas capturan este olor, lo mandan al bulbo raquídeo y el bulbo raquídeo inmediatamente está conectado a nuestro cerebro y ahí se interpreta lo que nosotros olemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos oliendo? En la página 108, miren, mecanismo olfativo, miren, en la página 108. Aquí entra el aroma, miren, aquí tenemos en la parte de arriba, tenemos al bulbo olfatorio, miren, que se conecta con el nervio olfatorio que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Una sustancia despide olor, una flor, el perfume de papá, el perfume de mamá, la comida de mamá, un charco, ¿verdad? Un agua estancada que tengamos en un lugar, despide el olor, ¿verdad? Como un gas, lo despide, entra a nuestras fosas nasales, entra por nuestras fosas nasales, se pone en contacto con esas terminaciones nerviosas que les digo yo que son como raicitas, como ramitas, ¿verdad? Se pone en contacto con ellas, llega a la pituitaria amarilla, que es donde se encuentra el bulbo olfatorio, y estas inmediatamente envían esas sensaciones a nuestro cerebro. Y el cerebro, pues, interpreta qué es lo que nosotros estamos oliendo. Y ahí es cuando percibimos el olor, ¿verdad? Así es de maravilloso nuestro cuerpo, mis amores. Y así es como se perciben los olores. Ahora, ¿qué pasa con nuestra nariz? Si es un órgano de uno de los sentidos, que es sumamente importante también el sentido olfatorio, ¿verdad? El sentido del olfato es sumamente importante. El órgano del sentido del olfato es nuestra nariz y por ende tiene que tener un cuidado especial, ¿verdad? Entonces, porque nuestra nariz no solamente interviene para que olamos, sino que para que respiremos. Por eso nosotros no debemos de respirar con la boca, mis amores, porque al respirar por la boca, el aire frío entra de un solo a los pulmones, porque solamente la nariz puede enfriar ese aire que viene de afuera. Por eso debemos de respirar solamente por nuestra nariz. Ahora, ¿qué pasa con el cuidado que debemos de tener con nuestra nariz? Pues no debemos de nosotros no debemos de sacarnos los moquitos con los dedos, ¿verdad? No es correcto porque estamos tocando nuestra nariz con las manos sucias o pueden tener algún virus o pueden tener alguna bacteria en nuestra mano, y si metemos la mano hacia el dedo en nuestra nariz, ese virus o esa bacteria puede entrar y enfermarnos. Entonces vamos a utilizar pañuelos limpios para poder tocarnos nuestra nariz, ¿verdad? No con las manos sucias, porque vamos a sufrir infecciones. Debemos de limpiar nuestra nariz periódicamente para eliminar el exceso de mucosidad, o sea, el exceso de mocos que se producen. Los mocos se producen obviamente por la humedad que hay dentro de nuestra nariz, pero también los pelitos que nosotros tenemos dentro de nuestra nariz atrapan las partículas de polvo, atrapan virus, atrapan bacterias
y quedan atrapados ahí. Y es cuando empieza a producir el moquito, ¿verdad? Entonces hay que limpiarlo, obviamente, pero no con nuestro dedo, sino que con un pañuelo. Y obviamente vamos a sonarnos, pero no tan fuerte, porque podemos desprender la membrana roja, que es la base de la nariz, podemos desprenderla y provocar una hemorragia, que empiece a sangrar nuestra nariz, ¿verdad? No es correcto. No podemos oler sustancias que huelen demasiado fuerte, ¿verdad? Porque dañan nuestros nervios olfatorios, se pueden quemar nuestros nervios olfatorios y así perderíamos la capacidad para sentir los olores, mis amores, y eso no se puede recuperar. Una vez perdido el sentido del olfato, nunca puede volverlo a recuperar, porque es un daño hasta en el cerebro, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarlo, no debemos de oler esas sustancias tan fuertes como la gasolina, como el thinner. El thinner es un líquido que sirve para mezclar la pintura, ¿verdad? Cuando se va a pintar. ¿Qué más? La gasolina, el thinner, el cloro, ¿verdad? No se debe de oler el cloro. El resistol amarillo, se fijan ustedes los niños que andan en la calle que son drogadictos, se les dice resistoleros porque ellos con el resistol se drogan, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, ellos tienen quemada toda la zona de su nariz por lo mismo, ¿verdad? Porque ellos han quemado. Yo me imagino que ya ni siquiera sienten otro tipo de olores estos pobres niños, ¿verdad? Evitar introducir palillos, ¿verdad? O los dedos, como les decía, u otros objetos. Ustedes ya están grandes, ustedes ya no hacen eso, pero los niños pequeñitos tienen esa curiosidad de, me encuentran un frijolito, encuentran un maíz. Yo conocí un niño que una vez estábamos comiendo unas palomitas de maíz y las pelotitas que no se explotan, él se introdujo eso en la nariz y fue un caos tratar de sacarlo, ¿verdad? De sacarle ese semilla de palomita de maíz. ¿Qué es lo que pasa? Que es un cuerpo extraño a nuestro cuerpo, entonces lo que puede provocar es una infección, ¿verdad? Ahora, evitar lugares contaminados con humo y gases tóxicos, ¿verdad? No debemos de oler gases tóxicos tampoco. ¿Qué más? Dice el resfriado es una enfermedad infecciosa que afecta las membranas mucosas de nuestra nariz y de nuestra garganta. Eso provoca una congestión nasal, que nos arda la garganta, que tengamos tapada la nariz, que estemos estornudando, ¿verdad? Y eso afecta, mis amores, el funcionamiento del olfato y produce tos además. Cuando usted está resfriado, no siente el olor de su comida porque tiene congestión nasal, o sea, está tapado, está inflamado toda la zona de su nariz y garganta, ¿verdad? Y la rinitis, que es otro trastorno inflamatorio de la membrana mucosa de la nariz, ¿verdad? Se inflama la membrana y entonces eso hace de que quede tapado. Usted no puede oler nada y tampoco puede respirar. Y provoca mucho dolor también en la parte de enfrente de su cabeza. Aquí en la frente, en esta parte de aquí provoca dolor ese tipo de enfermedad. Y puede provocar alergias, perdón. Entonces es muy importante visitar a un doctor. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que también hay un sentido del gusto? Porque están conectados. En la página 110, miren mis amores, aparece sentido del gusto. ¿Cuál es el órgano del sentido del gusto? Pues nada más y nada menos que la lengua, ¿verdad? Ahí es donde se sienten los gustos. Si ustedes se fijan en un espejo y observa su lengua, va a ver que usted tiene un montón de pelotitas. Esas pelotitas se le llaman papilas gustativas, ¿verdad? Y las papilas gustativas van a estar en el órgano del sentido del gusto. ¿Cuál es el órgano del sentido del gusto? Pues la lengua, como ya se los había dicho. Este sentido tiene la función de identificar los sabores por medio de la percepción de sus cualidades químicas, igual que los olores, ¿verdad? Cualidades químicas igual que los olores. Junto con el olfato, funcionan en conjunto. ¿Se fijan? Trabajan al mismo tiempo. El olfato y el gusto trabajan al mismo tiempo. De tal manera que se le llama los sentidos químicos o los sentidos quimiorreceptores, lo que les decía anteriormente. En la lengua encontramos las papilas gustativas,
con neuronas sensibles a los sabores. Si ustedes se fijan, miren mis amores, la lengua no es que tiene estos colores. Si ustedes se fijan en su lengua no tiene estos colores, pero lo han puesto así en el libro para que usted pueda identificar los 4 sabores básicos que nosotros podemos percibir, que es el dulce, el salado, el ácido y lo amargo. Esos son los 4 sabores básicos que nuestra lengua percibe. Entonces, en la puntita de la lengua va a estar lo dulce. Ahí vamos a sentir todo lo que es dulce en la puntita de la lengua. Después de lo dulce, en la partecita de más atrás de la lengua, esta parte verde, miren mis amores, ahí se percibe lo salado. Ahí se percibe lo salado. Y a los lados, en esta parte azul, se percibe lo ácido. Y por último, en la parte atrás de la lengua, que es esta parte amarilla, se percibe lo amargo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted no le echa azúcar a su café, es amargo, entonces lo percibe ahí. Cuando usted se come un limón, que es ácido, usted lo percibe en esta zona de aquí de su lengua, ¿verdad? Cuando usted se come algo que le ha echado mucha sal, usted lo percibe aquí. Un churro que tiene mucha sal, lo percibe aquí. O si se come un dulcito, ¿verdad? Un dulce, usted lo va a percibir en la puntita de su lengua, va a percibir lo dulce. Así es que se divide, mis amores. Esos son los 4 sabores básicos: dulce, salado, amargo y ácido. Ahora, ¿qué pasa con las papilas gustativas? Les dije yo que eran esas pelotitas que tenían en su lengua, ¿verdad? Pues tienen 3 diferentes formas. Tienen una forma fungiforme, que se le dice fungiforme porque parece hongo, miren, parece un honguito, ¿verdad? Y se encuentran en la parte central de la lengua, en esta parte de aquí, en la parte central de la lengua. Está esta que es manera caliciforme, esta, miren mis amores, que parece copa, parece cáliz, ¿verdad? Y esta la va a encontrar en la parte posterior de la lengua. Y esta que parece que tuvieran pelitos, ¿verdad? Se llama filiformes, que tienen como unos hilos, ¿verdad? Esta la encuentran en la parte anterior de la lengua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, si ustedes se fijan en la parte de arriba, todas tienen terminaciones. Esas terminaciones entran en contacto con lo que nosotros metemos a nuestra boca, ¿verdad? Con el sabor. Y estas terminaciones están conectadas al nervio, a las neuronas a las neuronas gustativas, y están conectadas al cerebro. Y así es que nosotros percibimos los sabores también, ¿verdad? Ahora, también tenemos en la página 111 qué cuidados nosotros tenemos que tener con nuestro sentido del gusto, mis amores, ¿verdad? ¿Qué cuidados? Dice, los trastornos del gusto pueden ser causados por cualquier condición que interfiera con la transmisión de los estímulos de sabor hacia el cerebro, o por condiciones que afecten la forma en que este órgano interpreta los estímulos, tales como resfriado común. Recuerdan que les dije yo que cuando nos enfermamos de la gripe, se nos tapa la nariz, no sentimos olores y tampoco sentimos sabores. Muchas personas que están resfriados pierden el hambre, porque como no sienten olores, entonces tampoco sienten el gusto de la comida. ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus? Ese es uno de los síntomas. La persona no tiene sabor, pierde el sentido del gusto y del olfato, ¿verdad? No huele la comida, entonces tampoco tiene el sabor de la comida, porque claro, está enfermo de sus vías respiratorias. Y la nariz tiene que ver con las vías respiratorias. Infección en las glándulas salivares, dice, resequedad de la boca, consumo de cigarrillo, ¿verdad? Especialmente cuando se fuma con pipa. Deficiencia de vitamina B12 o del mineral zinc en la dieta y efectos secundarios de los medicamentos. Fíjense que un tiempo yo estuve muy enferma, estuve interna por muchos días y solamente me inyectaban antibióticos en la vena. Mis amores, yo todo lo que probaba, y yo no me tomaba la pastilla, me inyectaban en la vena, y todo lo que comía era amargo, horrible, horrible. Ustedes no se imaginan qué cosa más horrible, ni hambre me daba. Los trastornos de la boca afectan el sentido del gusto, tales como úlceras bucales, leucoplaquias y boca seca. ¿Qué significa úlceras vocales? Pues son unas como llagas que le salen a nosotros, a veces nos salen en las encías, ¿verdad? Algunas
que se le llama postemías, también le conocemos como postemías, que son esas úlceras y nos duele mucho cuando comemos, ¿verdad? Eso es producido por bacterias. Se le conoce como estomatitis también, que también las llagas no solamente en las encías, sino que en las paredes de la boca y hasta en la lengua salen unas llagas, ¿verdad? Y eso es por infecciones bacterianas o por virus. También está la leucoplaquia, que les decía yo que son unas manchas blancas, ¿verdad? Unos parches blancos que salen en la encía y en la lengua, pero eso a las personas que más les pasa es por las personas que son fumadoras, ¿verdad? Las personas que fuman mucho les salen esas placas blancas en las encías y en la lengua. Y la boca seca, pues que es que hay una persona que no produce tanta saliva y obviamente le causa ese ardor en la garganta porque tiene su boca seca, ¿verdad? Muchas veces es causada también por medicina, ¿verdad? O la enfermedad. Entonces, mis amores, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Me van a escribir qué es el sentido del olfato y me van a hacer este dibujo del sentido del olfato con el bulbo olfatorio. Me van a escribir qué cuidados tiene usted con su sentido del olfato. Usted, ¿cómo se cuida su sentido del olfato? Me van a escribir qué es el sentido del gusto y me van a hacer este dibujo, indicándome los 4 sabores básicos. Miren, y me van a escribir qué cuidados usted tiene con su sentido del gusto también. Que Diosito me los bendiga, los quiero mucho y espero verlos en la próxima clase.